los años 80, promediando los años 80, junto con quien hoy es vicerrector de la universidad, iniciamos en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA el estudio de la sociología de las relaciones internacionales, algo que era totalmente desconocido en ese momento, y yo lo planteé inspirado en un predecesor de Bertrand Badi, que era Marcel Merle, y otros teóricos franceses de ese momento que representaban el pensamiento, yo diría, independiente, progresista en ese momento en relación a lo que eran los teóricos norteamericanos de relaciones internacionales. Años más tarde, bastantes años más tarde, y ya alejado de ese tipo de actividad académica por estar en otras actividades, bueno, también académicas, lo conocí a Bertrand Badi, con el que me resulta difícil hablar después que él habla, porque yo estoy totalmente de acuerdo, entonces simplemente tendría que repetir lo que él dice. Y ya lo manifesté así cuando tuve el placer de darle el título de profesor honorario de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Creemos todo lo que decimos sobre la necesidad de nuevas concepciones en política internacional, de nuevos ejes en política internacional, tienen que ver con lo que está planteado en este libro, tienen que ver con la necesidad desde los países que en algún momento éramos los países terceros, los países del tercer mundo, de iniciar pensamientos con criterios independientes y con criterios novedosos. Generalmente nos hemos desarrollado académicamente en relación con alguno de los centros de poder, o con Estados Unidos, o con Europa. Quizás sea el momento, y esto lo charlábamos ayer con el profesor Badi, quizás sea el momento de empezar a pensar en redes, en situaciones, en instituciones que sean nuestras, que sean de estos países, y que tengan que ver con la posibilidad de generar nuevos pensamientos. Es una característica dentro de las limitaciones que tenemos por nuestra juventud, como universidad, digo, las limitaciones que tenemos por nuestra juventud y por aún por el hecho de ser una universidad pequeña, por las limitaciones que por eso tiene la universidad, digo, sin embargo es una constante el generar en todos los niveles, fundamentalmente en los niveles de la ciencia política, pero también en muchas otras actividades que tienen que ver con la cultura, con la teoría de la cultura y con la teoría de las artes, elementos nuevos que permitan contribuir a la creación de pensamientos que sean independientes y que tengan que ver con la situación existencial y geográfica en la que nosotros estamos, que es América del Sur. Y recordamos siempre esa frase de Simón Rodríguez, el compañero de Simón Bolívar, cuando decía, no hay que imitar, hay que crear, y eso lo tratamos de hacer en todos los ámbitos académicos de la universidad. Y lo queremos hacer también, y sería para quienes estuvimos en ese momento en el lanzamiento de la Sociología de las Relaciones Internacionales, es un retorno a las fuentes. Gracias a José Paradiso hemos diseñado una maestría en Sociología Política y de las Relaciones Internacionales que va a empezar a funcionar este año y que seguramente algunos de los que están hoy aquí en carácter de público, ya, y veo alguna sonrisa por ahí, tendrán que incorporarse no como público, sino como protagonistas. No, sí, ya sé que ahí está Pepe, pero me refería a Cecilia, que puso especial atención. Eh, entonces, sin ánimo de personalizar, si a nuestra vocación personal por eso se le sumaba el hecho de que la universidad estaba dedicándose a esto, si a eso le sumábamos que aparecía un profesor francés que decía muy mejoradamente las mismas cosas que uno venía diciendo hace mucho tiempo, y que él se había tomado el trabajo de escribirlas y de difundirlas, bueno, estaban dadas todos los motivos para que también encontráramos un libro que nos parecía que era perfecto y que tenía que ser el primer libro de nuestra editorial en el área de la sociología de las relaciones internacionales. Por eso publicamos el libro de Badi y por eso también le pusimos un nombre, nos permitimos cambiarle un poco el nombre o profundizarlo. Connivencia en la Argentina tiene un significado, si se quiere, suspicaz o que da idea de algo
que puede ser no bueno o no legal, pero también se usa la palabra connivencia para cosas que no necesariamente puedan ser ilegales. Uno puede tener una connivencia con un amigo o puede tener una connivencia con un familiar y eso no es negativo desde el punto de vista de la sociedad. Entonces le quisimos poner un término contubernio, que fue título de algunos libros básicos en la historia argentina y que tiene en toda la y que tuvo en toda la historia argentina el significado claro de trampa al pueblo, de trampa a la gente. Como creemos que lo que Bertrand Badi quiere decir, dice claramente en su libro, es que la diplomacia de hoy no ayuda a los pueblos, sino que los perjudica, nos permitimos profundizar su título y llamarlo Diplomacia del Contubernio. Así que solo me resta volver a agradecerle a Bertrand Badi por habernos permitido publicar su libro que por otra parte al retirarse de aquí todos pueden retirar gratuitamente, hay un escritorio afuera para entregarles el libro. Allí iniciamos ya mismo una amplia difusión del libro. Decías, solo me resta agradecerle que le haya permitido a la editorial de la universidad iniciar esta colección con su libro y agradecerle también por el prólogo que hizo para la edición argentina. Así que, merci beaucoup, Bertrand. Monsieur le recteur, un double merci. D'abord des propos extrêmement flatteurs que vous venez de tenir. J'ai du mal a reagir. Y me siento un poco incómodo. Bueno, oye, las cosas que pasan. Y sobre todo, lo felicito por haber logrado esta extraordinaria hazaña de alguna manera, de haber logrado hacer tan rápido y tan bien esta hazaña. Y agradezco a mi amigo Colombo que ayer, a horas avanzadas de la tarde, estaba corriendo en el hall de mi hotel para venir a ofrecerme este ejemplar. Así que le estoy muy agradecido. Es una emoción para mí porque es la primera vez en 40 años de carrera que oigo decir que los libros están disponibles gratuitamente. Y esto me parece realmente notable y lo felicito por esta iniciativa. No tengo mucho más que agregar a lo que usted ha resumido magníficamente con respecto al propósito del libro. Este libro es algo que tiene que ver con la irritación, con el militantismo y con el homenaje. Tiene que ver con la irritación porque hace ya 24 años que se nos habla del sistema internacional en el que vivimos, llamándolo sistema post-bipolar. No sabemos nada de lo que es, pero al decirnos esto que es tan importante, es que sucede al sistema bipolar. Entonces hace 24 años que estamos en la ignorancia de lo que es el sistema internacional en el que vivimos. Es una paradoja muy fuerte que quise, digamos, atacar. No pretendo encontrar una solución a esto, aun cuando haya encontrado un nombre para el sistema, y si lo titulé Sistema Apolar, pero quería escribirlo dentro de un debate para responder a esta irritación que yo sentía frente a esta apelación tan poco satisfactoria de sistema post-bipolar. Puede tener un sentido desde el punto de vista postal quizá, pero desde el punto de vista politológico no significa nada. También tiene que ver con el militantismo, porque usted tiene razón en decir que el propósito de este libro es que nuestra diplomacia actual, nuestra, es decir, la que existe en el mundo, ¿no? No hablo de ningún país en particular. Nuestra diplomacia se desprende de lo que es su función social y no es la primera vez que esto sucede, pero cada vez que hemos vivido este divorcio de la diplomacia con respecto a la realidad social, terminamos en catástrofes. Entonces, hay una necesidad urgente de reinventar la diplomacia. Y sí, vengo con tanto gusto a América Latina y a Argentina, tanto como a Brasil, como pudo hacerlo hace poco cuando fui a Chile y a Colombia. Vengo porque en América Latina encuentro actualmente los esfuerzos más grandes y más interesantes para reinventar la diplomacia. Y entonces,
quiero rendir un homenaje y no es la cortesía del invitado, es la convicción pura y simple de alguien que ama la política. Entonces le rendimos homenaje a América Latina por lo que hace en este ámbito. El homenaje que aparece en este libro es el homenaje a un gran sociólogo francés muy conocido en América Latina, y siempre me impresiona ver cómo la sociología francesa vive casi mejor aquí que en Francia, que es Émile Durkheim. Émile Durkheim no ha escrito una línea de relaciones internacionales y, sin embargo, creo que su sociología permite mostrar cómo es el sistema internacional actual. Es lo que quise demostrar en la última parte del libro, y en particular con este formidable concepto de anomia. Estamos en un sistema internacional anómico, a mi modo de ver. Y este concepto extraordinario, no quiero ser muy franco-francés, pero en este momento voy a hablar de algo muy francés, que es un concepto de integración, que es el concepto de Durkheim. Es un concepto que fue presentado por gente desgraciadamente olvidada actualmente, como Léon Bourgeois, Aristide Briand y tantos otros. La integración en el espíritu de Durkheim es la única manera de superar los riesgos de conflictos sociales. Por eso nació el estado de bienestar. Lo que decía a fin del Estado-Nación es válido actualmente para el sistema internacional. Frente a los conflictos internacionales que vivimos, solo una política de integración puede permitir que salgamos de estos conflictos. Y la integración internacional quiere decir dos cosas. Por un lado, una integración social material y una simbólica. La integración social material es lo que en su sabiduría el PNUD llamó la seguridad humana, es decir, garantizar la seguridad alimentaria, sanitaria, medioambiental de las mujeres y de los hombres de este planeta. Y la seguridad internacional, perdón, la integración social internacional simbólica es el respeto. Decía hace un rato que para mí la humillación es la primera causa de la violencia. El respeto sería la primer fuente de la paz, el primer pilar de la paz. Es un poco que, sin querer hablar como si esto fuera el libro, la Biblia, les agradezco profundamente. Me siento muy agradecido de verme traducido, de haber sido traducido por ustedes. El libro es magnífico. Fue traducido y editado en condiciones récord. Sé que esto ha podido suscitar tensiones, incluso ciertas reacciones, pero bueno, uno no tiene nada sin arriesgar nada, así que se los agradezco profundamente.